de reanimación básica. Primero, tener en cuenta que el paro cardíaco en pediatría es un evento relativamente raro, sin embargo, es uno de los eventos que más preocupación genera en el personal de salud, ya que implica la toma de decisiones de forma muy rápida que van a impactar en el desenlace del paciente. En Estados Unidos se estima que más de 20.000 niños hacen un paro cardíaco a nivel anual y a nivel extrahospitalario de los 7.000 niños en el 2015 admitidos presentaron una supervivencia variable, alrededor de 11.4 globalmente, pero según la edad podemos mirar que presentan un mejor desenlace los niños mayores que los niños menores de 2 años. A nivel intrahospitalario, la incidencia del paro cardíaco es aproximadamente 12.66 eventos por cada 1.000 niños admitidos a urgencias, con una tasa de supervivencia del 41%. Podemos ver entonces que la tasa de supervivencia a nivel intrahospitalario es mejor que extrahospitalario. Y en relación a los desenlaces neurológicos, la mayoría tienen un desenlace neurológico favorable, aproximadamente el 47% de los supervivientes al ingreso. Sin embargo, de esos que fueron reportados como favorables, el 85% después presentaron déficits neuropsicológicos. Unos datos más actuales indican que más de 15.000 niños reciben reanimación durante su hospitalización para Estados Unidos. Y una gran diferencia respecto al paro cardíaco en adultos es que los niños hacen un ritmo inicial en su mayoría de bradicardia y solo el 10% son ritmos desfibrilables. Esto es un dato que debemos tener presente para así entender por qué la reanimación en los niños se hace de la forma en la que se hace. A nivel intrahospitalario, las principales causas son la progresión de eventos patológicos que ya tiene el niño, es decir, complicaciones de la situación que lo tienen en ese momento admitido. Y a nivel extrahospitalario, los principales eventos son el ahogamiento, el síndrome de muerte súbita del lactante y las arritmias. Como vimos en el dato anterior, un niño que presenta un paro cardíaco a nivel extrahospitalario tiene un peor desenlace que uno que está admitido en urgencias. Y pues eso tiene sentido porque en la mayoría de niños que presentan un paro cardíaco a nivel intrahospitalario se encuentran monitorizados. Entonces es más fácil pues, y más rápido reconocer y acudir a su ayuda. Pues ahora algo sobre historia. La primera descripción de un evento de paro cardíaco y de reanimación se dio en 1814 en un poema donde describían que una persona resucitaba posterior a realización de respiración boca a boca. Ya 100 años después se reporta en 2 niños de 8 y 13 años la realización de un masaje cardíaco posterior a un procedimiento quirúrgico. Ya hacia 1904, en un estudio en un perro, se evidenció que realizando compresiones se lograba mantener la circulación del perro. Ya más adelante, en 1947, se realizó con éxito la primera desfibrilación interna. Hacia 1956, la primera desfibrilación externa. Y hacia 1958, el Comité de Ciencias encontró que era más óptimo realizar ventilaciones boca a boca con la cabeza en extensión, pero fue hasta 1960 donde se estableció que habían mejores resultados en la reanimación si se realizaban ventilaciones coordinadas junto con compresiones. Entonces, ¿qué es el paro cardíaco? El paro cardíaco se define como el cese de la actividad mecánica cardíaca determinada por la incapacidad de palpar un pulso central, una falta de respuesta y apnea. Esta definición fue propuesta en las guías pediátricas en 1995 y pues como podemos ver, podemos decir entonces que el paro cardíaco es secundario al cese cardiovascular que conduce a una detención de la circulación que va a llevar a isquemia tisular, que vamos a ver más adelante fisiopatológicamente cómo sucede y que si no se atiende de forma precoz va a llevar a la muerte del paciente. Clínicamente, entonces vamos a encontrar un niño, como decimos acá, inconsciente en apnea y sin pulso. Podemos describir 4 fases del paro cardíaco. Tenemos la fase preparo, que corresponde a todos los eventos que van a llevar al paro cardíaco. Es decir, que aquí están los factores medioambientales a nivel extrahospitalario. Entonces, la forma de impactar en el preparo es identificar esos factores. Por ejemplo, como vimos anteriormente, el ahogamiento, el síndrome de muerte súbita del lactante son una de las principales causas. Así que prevenir en estos factores va a evitar llegar al paro cardíaco. Y a nivel intrahospitalario se va a realizar teniendo en cuenta los signos tempranos de una complicación del paciente.
La segunda fase es la fase del no flujo, que corresponde a la fase en la que ya se está instaurando el paro cardíaco, es decir, ya en este paciente vamos a encontrar hipoxemia, hipercapnia, se están dando los pasos de isquemia, y corresponde a esa fase en la que todavía están sucediendo esos eventos fisiopatológicos, pero no se ha reconocido por parte de las personas alrededor del niño que se encuentra en paro cardíaco. Entonces, para impactar a nivel de esta fase, debemos enfocarnos en educar principalmente a los cuidadores, en reconocer y en realizar una adecuada reanimación. Posteriormente se encuentra la fase de bajo flujo, que corresponde a aquella que es cuando ya se ha iniciado la reanimación. Aquí es clave entender que cuando se inicia la reanimación y esta es óptima, se deben minimizar las interrupciones para que podamos garantizar un flujo adecuado, no solo a nivel miocárdico, sino a nivel neurológico, y así mejorar los desenlaces neurológicos del paciente. La última fase es la fase post-reanimación, que ya corresponde al retorno a la circulación espontánea, y aquí digamos que la meta va a ser los cuidados post-reanimación que nos permitan reducir la pérdida neuronal desencadenada por eventos del paro. Entonces, hay dos grandes grupos etiológicos a nivel del paro cardíaco. Entonces están los eventos de hipoxia, que corresponden al principal mecanismo por el cual un niño lleva a paro cardíaco, es el más común, con múltiples causas a nivel principalmente respiratorio, como la bronquiolitis, el croup, la ingestión de cuerpo extraño, la sepsis, la neumonía, el trauma. Y está el otro grupo, que son las arritmias primarias. Este es menos común, suele dar un paro cardíaco de tipo súbito, se asocia con canalopatía, síndrome de QT largo congénito o el Parkinson-White, cardiopatías congénitas complejas como la tetralogía de Fallot o la transposición de grandes vasos. Y es característico de los que presentan este tipo de paro que previamente ya hayan demostrado síntomas que indiquen una patología cardíaca. Por ejemplo, dolor torácico, cianosis, fatiga con el ejercicio, o presentan historia familiar de muerte súbita en pacientes a corta edad. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Como les explicaba en la definición, el paro cardíaco produce una pérdida súbita del flujo sanguíneo. Esto va a llevar a hipotensión, que va a ser sensada por los vasoreceptores, y en respuesta va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica, que va a mantener un flujo sanguíneo arteriogrado por aproximadamente 30 a 60 segundos de iniciado el paro, y este flujo anterogrado lo que va a hacer es aumentar el volumen del ventrículo derecho, sacrificando un poco el flujo de las coronarias. Entonces, no les decía, se va a sacrificar el flujo de las coronarias, eso va a hacer que sea difícil para el cuerpo remover la norepinefrina, que es uno de los mecanismos adrenérgicos que ha estimulado el cuerpo para contrarrestar el paro. Entonces, eso va a llevar a una situación de vasoconstricción que va a ser de algún modo sostenida, llevando a más hipoperfusión e isquemia miocárdica. Este estado de vasoconstricción, de hipoperfusión, va a hacer que se aumente la permeabilidad vascular, pero la filtración linfática disminuya, es decir, que vamos a tener un edema cardíaco, lo que va a hacer que se expanda el intersticio. Entonces, así haya flujo, la distancia de difusión del CO2 va a ser mayor, entonces se va a traducir en un proceso isquémico hacia los tejidos. ¿Cómo responde entonces el cuerpo a esta isquemia? Libera sustancias proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, que lo que van a hacer es activar el complemento, que a su vez va a liberar anafilotoxinas y más sustancias proinflamatorias que van a llevar a la activación de los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares en los tejidos van a producir quimiotaxis, es decir, atraer más células proinflamatorias que van a hacer una traslocación del tejido endotelial, aumentando aún más su permeabilidad vascular, que va a llevar a activación de la cascada de coagulación, haciendo que las plaquetas se ubiquen en esta zona, generen disminución del flujo y se siga perpetuando el ciclo de inflamación, liberándose radicales libres, más activación de polimorfonucleares, y se repite el ciclo de la isquemia.
Esta situación de vasoconstricción sostenida va a llevar a estrés oxidativo, como mirábamos ahora, se van a liberar radicales libres. Eso va a hacer a nivel celular que se dañe la membrana antifosfolípica. Entonces va a haber un aumento de la permeabilidad celular, que va a hacer que pase intracelularmente sodio, cloro, agua y calcio. Esto va a afectar este desequilibrio hidroelectrolítico, lo que va a hacer es una disminución a su vez del potasio y el magnesio, haciendo que a nivel del retículo sarcoplásmico se activen proteasas y fosfolipasas que alteren la contractilidad miocárdica. La contractilidad también se va a ver afectada porque esta situación es una situación anaerobia que va a disminuir el ATP. Entonces el cuerpo, para responder a esa disminución de ATP, va a activar la vía de la glicólisis, que a su vez va a llevar a aumentar el piruvato, el lactato y los hidrogeniones, llevando a un proceso de acidosis que va a disminuir la sensibilidad del calcio. Entonces la célula miocárdica finalmente va a estar más rígida y con menos sensibilidad para contraerse. Además, al tener disminución de ATP, la bomba sodio-potasio ATPasa en las células va a tener una menor acción y se va a dar todavía otra vez este mismo ciclo de alteración hidroelectrolítica que va a llevar a lo que ya les comenté. Entonces, ¿cómo impacta la reanimación en este ciclo? Normalmente el miocardio recibe su riesgo sanguíneo durante la diástole por medio pues, de las arterias coronarias y se han descrito dos mecanismos por los que en las compresiones cardíacas se produce una diástole artificial. Tenemos el mecanismo de la bomba torácica, que cuando se realiza la compresión, lo que se hace es generar una presión negativa intratorácica, haciendo entonces que el flujo sanguíneo vaya en sentido hacia el corazón. Cuando se realiza la descompresión, la relajación, esa presión pues disminuye y se va a producir la diástole, llenándose las coronarias y mejorando la perfusión sanguínea. El otro mecanismo por el que se favorece el retorno circulatorio es la bomba cardíaca, que hace referencia como al escurrimiento que se hace del corazón cuando se hace la compresión entre el esternón y la columna torácica, y cuando se da la relajación, lo que hace es que haya un cambio de presiones en las válvulas atrioventriculares, estas se abran y se llenen los ventrículos, asemejando un ciclo cardíaco más normal. En tórax muy pequeños, esta compresión cardíaca también tiene un efecto que es como si realizara una especie de masaje cardíaco directo, es decir, que va a estimular la compresión cardíaca del corazón directamente por la fuerza que se le imprime. Entonces, ¿cómo deben ser esas compresiones para que precisamente suceda lo que acabamos de hablar? Se debe comprimir rápido a un ritmo entre 100 y 120, se debe comprimir fuerte con una profundidad de 1/3 del diámetro AP del tórax, en lactantes corresponde a 4 centímetros y en niños más grandes aproximadamente a 5 centímetros de profundidad. Se debe permitir una expansión torácica completa, por lo que acabamos de ver que cuando ocurre la descompresión es cuando se llenan los ventrículos y cuando se favorece también el flujo a nivel de las coronarias. Y se deben minimizar las interrupciones. Las interrupciones deben ser de máximo 10 segundos. Lo ideal sería que fueran menos. Como veíamos ahora en la fase del bajo flujo, de las fases del paro, esta medida de minimizar las interrupciones es lo que más ha demostrado efectividad. Entonces, es bueno tener en cuenta cuando se están realizando las compresiones la premisa de presione fuerte y presione rápido. Además, porque durante las compresiones torácicas, si estas son óptimas, el cerebro recibe aproximadamente 30% del gasto cardíaco generado. ¿Y por qué debe ser a esta frecuencia? Porque se ha visto que a esta frecuencia se garantiza que las compresiones logren generar una expulsión de un flujo sanguíneo fijo, que hace que se aumente el gasto cardíaco y que aproximadamente esas compresiones ocupen el 30 al 50% del ciclo de reanimación que estamos realizando. Entonces, ¿por qué era importante cuando les hablaba lo del flujo cerebral? Porque así como está ocurriendo a nivel miocárdico y en el resto de tejidos la isquemia tisular, a nivel cerebral está pasando lo mismo. Digamos con el agravante de que se pueden generar microtrombos por la activación plaquetaria, pero el ciclo es exactamente igual. Esa activación de plaquetas a su vez produce daño endotelial que activa polimorfonucleares, que aumenta la alteración a nivel de la microvasculatura cerebral, se libera más noradrenalina
que estimula la vasoconstricción y así se favorece el ciclo isquémico. Entonces, ¿qué tienen que ver las compresiones con el flujo cerebral? No solo lo que les decía antes de que recibe durante las compresiones el 30% del gasto cardíaco, sino que ¿cómo sucede esto? Pues porque durante las compresiones la presión intracraneana aumenta, lo que nos indica, y cuando se descomprime se relaja, lo que nos indica que lo que sucede a nivel miocárdico, a nivel de las perfusión de las coroideas, de los plexos coroideos, de los plexos venosos, está íntimamente relacionado con el flujo cerebral. En un estudio, en un modelo en cerdos, se observó que con adecuadas compresiones se lograba un flujo sanguíneo carotídeo significativo, pero tomaba más de un minuto de una reanimación sostenida alcanzar una meseta de 300 mililitros minutos, mientras que interrupciones muy breves lograban disminuir drásticamente el flujo sanguíneo a la carótida y ya para volver a restaurarse tomaba varios segundos. Como les estaba mencionando antes, el flujo sanguíneo cerebral pues, está determinado por el flujo de la carótida y la presión intracraneana, que alcanzan un umbral isquémico de 8 milímetros de mercurio. Durante la fase de relajación de las compresiones se alcanza una presión de perfusión de 25 milímetros de mercurio, que garantizan un contenido de oxígeno superior a esos 8 milímetros de mercurio. Entonces, si se mantiene una adecuada reanimación, podemos garantizar un flujo sanguíneo de aproximadamente 60% al que se tenía antes del paro cardíaco, mientras que retrasos, en ese mismo estudio, retrasos de 6 minutos evidenciaron que se necesitaba alcanzar una presión superior a 35 milímetros de mercurio para poder llegar a un flujo cerebral, y un retraso de 12 minutos, incluso llegando a los 35 milímetros de mercurio de perfusión, ya no iban a lograr reinstaurar el flujo a nivel cerebral. Entonces, en cuanto al desenlace neurológico, ya que estamos hablando del flujo cerebral, se encontró que intrahospitalariamente la gran mayoría tienen resultados favorables al recibir una reanimación óptima. Sin embargo, este estudio fue realizado con una escala en la que iban de 1 a 6, 1 era una función normal y 6 muerte cerebral, pero realmente no evaluaban neurocognitivamente las alteraciones, ni tampoco se hizo extrahospitalariamente los eventos como sucedió pues el desarrollo posterior a eso del niño. A nivel extrahospitalario, esta es una cohorte en Japón que sí evaluó los niños al mes después de haber sobrevivido y del egreso hospitalario. Respecto a las conductas intrahospitalarias, ellos no pudieron realmente generar una conclusión porque sus diferentes grupos presentaron resultados muy variables, pero a nivel extrahospitalario lo que pudieron concluir fue que quien recibió reanimación a nivel extrahospitalario por algún transeúnte tuvo un mejor resultado neurológico que los que no lo recibieron. Por lo que entonces podemos hablar o notar la importancia de iniciar una reanimación de forma rápida, incluso a nivel extrahospitalario, por lo que se debería impactar más en la educación a este nivel. Entonces, ¿qué técnica usar de las compresiones? Las revisiones sistemáticas sugieren que la técnica de 2 pulgares envolviendo el tórax puede mejorar la calidad de la reanimación en comparación con la de los 2 dedos. Sin embargo, algunos estudios han reportado que cuando se realiza esta técnica, se pueden hacer las compresiones a una mayor velocidad y no garantizar la expansión total del tórax. Es por eso pues, que la AJA recomienda ambas técnicas. En cuanto a la técnica de 1 o 2 manos, realmente no hay estudios en niños. En maniquíes lo que se ha observado es que la reanimación de 2 manos permite una mejor fuerza y garantizar una mejor profundidad que la de una mano, pero realmente no se ha comparado una mano o 2 manos versus también la de 2 dedos o los 2 pulgares. Entonces, las recomendaciones de la AJA son que en menores de 2 años con un reanimador se realice la maniobra de los 2 dedos o de los pulgares. En menores de 2 años, si hay 2 reanimadores, utilizar la de los 2 pulgares. Si realmente no se puede, pues hacer la de los 2 dedos. Lo importante o el mensaje es garantizar que se realicen las compresiones. Y en mayores de 2 años, la técnica de 1 o 2 manos. En relación a las ventilaciones, recordemos que los paros cardíacos en su mayoría en los niños, como mencionaba antes, son producto de un proceso de asfixia o de hipoxia, por lo que garantizar una ventilación va a ser clave. Aunque haya cierto grado de flujo, la saturación, por lo que veíamos ahora, de que el intersticio se hace, aumenta pues la distancia de la difusión de oxígeno, la saturación va a ser baja, el aumento
va a haber un aumento de CO2 y de lactato que va a llevar a una hipoxemia severa y acidemia. Entonces, para poder romper, digamos, estas alteraciones fisiopatológicas, debemos administrar oxígeno a alto flujo, teniendo en cuenta de evitar las hiperventilaciones, porque la hiperventilación pues también va a llevar a hipocapnia y además va a disminuir las presiones de perfusión a nivel coronario y cerebral, porque la BPP impide el desarrollo de esa presión intratorácica negativa de la que estábamos hablando ahora en la bomba torácica. Entonces también debemos estar atentos a revisar el retorno a la circulación espontánea para evitar también las alteraciones por hiperoxia. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la proporción de ventilaciones con presiones? Se debe realizar 30-2 si es un solo rescatista y pasar luego a 15 compresiones por 2 ventilaciones en 2 rescatistas. En pacientes intubados se ha encontrado que ventilaciones a 30 minutos en menores de un año, 30 por minuto en menores de un año o 25 ventilaciones en mayores de un año, tiene unas mejores tasas de supervivencia, sin embargo, altera la presión arterial sistólica en los niños. La tasa óptima de ventilaciones durante las compresiones torácicas continuadas en una vía aérea avanzada todavía se basa en estudios limitados, entonces requieren más avances. Igual más adelante, cuando damos reanimación avanzada, se va a ampliar este tema. Entonces, ¿qué es el soporte vital básico para ir redondeando? Es un conjunto de maniobras que permiten identificar la situación de reanimación, realizar la sustitución de la función circulatoria y respiratoria, permitir alertar a los sistemas de emergencia y puede ser realizado por cualquier persona que esté entrenada y en cualquier lugar. No tiene necesariamente que ser personal de salud. El objetivo es brindar un retorno a la circulación y una mejor oxigenación hasta que se pueda realizar el tratamiento adecuado. Y es clave iniciarlo lo antes posible, por lo que ya vimos anteriormente. Entonces, para eso está la cadena de supervivencia. Hay una cadena de supervivencia para eventos intrahospitalarios y para eventos extrahospitalarios, donde podemos ver, hay un eslabón inicial que se concentra en la prevención, como uno de los puntos más importantes de la reanimación básica. A nivel intrahospitalario, como les mencionaba antes, esa prevención se da en reconocer tempranamente que un niño va a necesitar reanimación y corregir esos eventos que lo puedan llevar al mismo. A nivel extrahospitalario, controlar los factores de riesgo que llevan a un niño a paro, es decir, como les voy a explicar en un segundo, medidas para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, ahogamientos, el uso del cinturón de seguridad para evitar traumas. En ambas cadenas, después vamos a pasar a la activación de la emergencia y al inicio de las compresiones. Cuando es a nivel extrahospitalario y el transeúnte no tiene a mano un celular, o se recomienda que inicie las compresiones, haga los 2 ciclos y después alerte a la llamada. ¿Por qué? Porque puede que la ayuda médica no esté disponible con la rapidez con la que se necesita. A nivel intrahospitalario, generalmente el activar la emergencia y iniciar la reanimación ocurre de forma simultánea. Y en la cadena antes llegaba hasta este punto, eran 5 eslabones, se ha añadido recientemente un 6º eslabón que hace referencia a los cuidados post-paro y a la rehabilitación, dándole importancia precisamente a esos desenlaces neurológicos que queremos evitar. Entonces una reanimación y una rehabilitación temprana va a permitir precisamente unos mejores desenlaces. Olvidé mencionarles que en casos pues, de que el evento de paro cardíaco se dé de forma súbita, es decir, que estamos probablemente ante un mecanismo de arritmia, sino de hipoxia, se debe utilizar el DEA e inmediatamente se tenga disponible. Entonces, esa primera fase de reconocimiento de darnos cuenta que ese niño está en paro. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Primero, estimular de forma táctil a la víctima, preguntarle cómo se siente, llamarlo por su nombre, si el niño responde, si emite sonidos, entonces, pues, mirar si tiene alguna lesión que realmente necesite una asistencia médica. Pero por el contrario, si no hay respuesta, si no respira o solo jadea o queda
ahí ya estamos frente a un niño que va a requerir una reanimación. En cuanto al pulso, debemos palparlo por máximo 10 segundos. En niños lactantes se hace a nivel braquial y en niños más grandes a nivel carotídeo femoral. Pero esa del pulso ha tendido como a tener menos relevancia para iniciar una reanimación porque se ha encontrado que en personas expertas la precisión del pulso es de aproximadamente 78% y en una persona no experta esa sensibilidad disminuye a 47% en los primeros 5 segundos y a 73% en los 10 segundos, lo que puede retrasar el inicio de una reanimación. Entonces, como recomendación general, se indica empezar la reanimación cuando no se palpa el pulso, cuando no se está seguro o si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto asociada a signos de ausencia de la circulación. Aquí como un resumen de los pasos a nivel extrahospitalario. Lo primero siempre será garantizar que la escena sea segura. Después, como les decía, realizar el llamado si se está solo y no está la disponibilidad rápida de realizar el llamado, no está el celular, iniciar las compresiones y ventilaciones, hacer sincrociclos y después realizar el llamado. Acá está pues el método de realizar las compresiones que ya lo hemos hablado anteriormente. En cuanto a la superficie de donde realizar las reanimaciones, pues si la AJA recomienda que si se tiene en la cama el modo RCP, pues se debe activar para aumentar la rigidez del colchón, pero si no se tiene disponible, es razonable usar una tabla trasera para que precisamente sea firme y la calidad de las compresiones sea mejor. Entonces, recapitulando un poco ya lo que hemos visto, cuáles son los componentes de una reanimación óptima. Bueno, realizar compresiones con ventilaciones. Si no se pueden hacer las ventilaciones, al menos realizar las compresiones solamente porque se ha visto que pues es mejor realizar las compresiones solas a no realizar ninguna maniobra. Pero lo ideal siempre va a ser ventilaciones, compresiones. Hacerlo a la velocidad que habíamos visto, de 100 a 120 por minuto, a una presión adecuada. Y si estamos en un entorno hospitalario, verificar el ritmo cada 2 minutos y no por más de 10 segundos. Y garantizar que la ventilación se esté realizando con oxígeno al 100% y en una vía avanzada dar una ventilación cada 2 a 3 segundos. Respecto a la vía aérea, no hay datos que aborden directamente qué método es ideal para abrir o mantener la permeabilidad de la vía aérea. Sin embargo, si sospechamos que el niño tiene una alteración a nivel cervical, pues la tracción mandibular va a ser mejor porque evita el levantamiento o el movimiento a nivel cervical, la maniobra de elevar el mentón. Debemos tener en cuenta que la vía aérea del niño es diferente a la del adulto, o sea que la posición de olfateo puede cerrar la vía aérea. Lo que se recomienda es hacer una alineación de un eje entre el conducto auditivo externo y la escotadura external. De esta forma, así garantizamos que el niño tenga la vía aérea permeable. El dispositivo que permite una adecuada ventilación en la reanimación básica es la bolsa válvula mascarilla, que es esta que está acá, que para que sea adecuada pues debemos escoger un tamaño de máscara que sea óptimo, es decir, que cubra nariz y boca y que no sobrepase el mentón. También se debe hacer un adecuado sello, como se evidencia aquí, la posición en C con los 3 dedos inframandibulares y el pulgar y el índice rodeando la máscara. Si con una mano se dificulta, la técnica de 2 manos se puede realizar. Tener en cuenta que para entregar una concentración alta de oxígeno se debe conectar la bolsa autoinflable a un reservorio de oxígeno. También es válido realizar respiración boca a boca o boca a nariz, sin embargo, pues es menos eficiente que la bolsa máscara, con el y no permite la oxigenación adicional. Además, con el riesgo de que pues, no protege al rescatista de las enfermedades virales que el niño pueda estar presentando. Respecto al DEA, como habíamos hablado antes, si estamos frente a un episodio de paro cardíaco súbito,
lo más probable es que ese niño se encuentre en una fibrilación ventricular o incluso durante la reanimación se pueden desarrollar ritmos de paro que pueden ser desfibrilables. Entonces, cuando se tenga disponible el DEA, se tiene que utilizar, ya que tiene también una alta especificidad para reconocer a nivel pediátrico esos ritmos de paro, y hay algunos que están equipados para disminuir la cantidad de energía entregada para que la población pediátrica reciba realmente la carga que se necesita. Lo ideal antes de usar un DEA sería pues que todos estuviéramos familiarizados con el que esté, sin embargo es un dispositivo que es fácil de manejar, que está diseñado precisamente para que a nivel extrahospitalario cualquier persona pueda entender su funcionamiento. Él va diciendo los pasos. Se debe tener en cuenta es poner los parches de la forma adecuada. Incluso el dispositivo trae el dibujo de cómo se deben dónde se deben poner. Si es un niño menor de 8 años, se pueden usar parches pediátricos. Si no hay disponibles, se pueden usar los de adulto. Y si es un niño mayor de 8 años, se pueden usar también los parches de adulto. Cuando se usan los parches de adulto, se debe tener en cuenta que no se toquen entre sí los parches para poder que se dé una adecuada descarga. Entonces, aquí tenemos el esquema de reanimación básica para un solo reanimador. Entonces, arranca precisamente en reconocer si el niño está en paro, checar la respiración, luego evaluar el pulso. Si se está un solo rescatista, no hay respiración, y es un solo rescatista, pues vamos a iniciar a una razón de 30-2 y en cuanto llegue el segundo rescatista vamos a cambiar a una proporción de 15-2. Cuando se tenga disponible el DEA o después de 2 minutos de realizada la reanimación, entonces vamos a verificar si estamos en un ritmo desfibrilable o no y aplicar la descarga si es el caso. Si el niño no responde y se le palpa pulso, pero ese pulso es débil, de menos de 60, se debe también, como mencionamos antes, iniciar la reanimación. Si no es el caso, se pueden hacer dos respiraciones de rescate. Se pueden realizar dos minutos de ventilaciones de rescate y verificar de nuevo el pulso. Si no hay pulso, se debe iniciar inmediatamente la reanimación. Para dos reanimadores, el esquema es básicamente el mismo, con la diferencia pues de que cambian las relaciones ventilaciones-compresiones, como ya lo hemos hablado antes. Entonces, como les he mencionado en todo lo que llevamos hablando, la prevención es uno de los puntos más importantes de la reanimación básica. Entonces, a nivel intrahospitalario se hizo un estudio en el 2018 en 21 hospitales que atendían población pediátrica desde los 0 hasta los 10 años, de los cuales 10 de esos hospitales usaban una escala, la Pediatric Early Warning Score, para identificar precisamente esos niños que podían presentar complicaciones. Ellos evaluaban dos desenlaces, que era la mortalidad por todas las causas y el retraso en el ingreso a UCI, y lo que encontraron es que realmente no había una diferencia en cuanto a la mortalidad en los hospitales que usaron la escala y los que no la usaron. Sin embargo, quienes usaron la escala sí presentaron menos complicaciones que los que no usaron la escala. Lo que concluye el estudio es que realmente para mortalidad pues no es recomendable usar la escala, pero lo importante es que el clínico sea capaz de reconocer que el paciente se está deteriorando, independiente del método que use. Entonces, como hemos visto, la principal etiología que lleva un paro a nivel intrahospitalario en los niños son las condiciones respiratorias, que puede ser a nivel de las vías aéreas superiores, por ejemplo, el croup o la epiglottitis, a nivel de las vías inferiores, como el bronquiolitis o un estado asmático, a nivel parenquimatoso, como una neumonía, o con alteraciones en el control respiratorio, por ejemplo, un estatus convulsivo. Pero independiente de a qué nivel esté sucediendo la complicación respiratoria, lo que debemos aprender es a reconocer los signos clínicos de disfunción e intervenirlos inmediatamente, precisamente para evitar que se llegue a un desenlace fatal. Por ejemplo, debemos estar atentos a un niño que presenta taquipnea, taquicardia, aumento del trabajo respiratorio, mirar si hay tirajes, retracciones, alteraciones mentales. Recordemos que la hipoxia puede generar alteraciones mentales que van desde la irritabilidad hasta la somnolencia y la pérdida del estado de conciencia, y que si se progresa ya se van a ver
signos de alteración a nivel tisular, como palidez, bradicardia, diaforesis, disminución de los pulsos y de la frecuencia. La idea es reconocer tempranamente precisamente para evitar llegar a ese punto. A nivel extrahospitalario, entonces tenemos la ingestión de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño como uno de los puntos importantes que se presentan y que debemos manejar. Entonces, cualquier paciente pediátrico con un inicio súbito de dificultad respiratoria asociado a tos, estridor, sibilancias, en algunas ocasiones náuseas, debería llamar nuestra atención. Un cuerpo extraño puede ocasionar una obstrucción leve, pasajera, o por el contrario, una obstrucción severa y que amenace la vida del paciente. Entonces, nuestra misión en este caso es observar cómo logra el paciente, si es una obstrucción leve, si la tos es efectiva, para poder que el paciente por sí mismo logre evacuar el cuerpo extraño. Mientras que si la obstrucción es severa, el paciente no va a poder ni emitir sonidos, ni toser, y nuestra intervención pues debe ser inmediata. Entonces, como les estaba mencionando, en este algoritmo, si el paciente tiene una tos efectiva, lo que debemos hacer es alentarlo a que continúe tosiendo. Por el contrario, si esa tos es inefectiva o no hay tos, pero el niño está consciente y es un lactante, lo que vamos a hacer es dar 5 palmadas en el dorso, alternándolo con 5 compresiones. Si es un niño más grande, se van a realizar las compresiones a niveles abdominal. Si el niño está inconsciente, lo que vamos a hacer es intentar abrir la vía aérea, dar 5 respiraciones de rescate y luego continuar con la reanimación. Si el niño no presenta respuesta, pues debemos hacer lo que ya hemos visto durante toda la charla. Importante en este punto, no explorar la vía aérea a ciegas, porque por el contrario puede generar que incremente el edema y la inflamación de la vía aérea o que hagamos que el cuerpo extraño se ponga más profundo. Entonces, importantísimo esto de no empeorar la situación. Entonces, ¿cómo es la técnica en el lactante? Se debe poner el lactante en decúbito prono con la cabeza, como se observa acá, más inclinada que el tórax. Se debe estar en una posición fija, fijar la mandíbula del dedo con el segundo dedo al interior de la boca del lactante, apoyarlo en el muslo y ahí aplicar los 5 golpes secos en medio de la espalda con el fin de evacuar el cuerpo extraño. Una vez se haga ese paso, se debe tratar de mover en bloque el paciente hacia el antebrazo contralateral y realizar las compresiones. En el niño grande, entonces vamos a administrar las compresiones a nivel abdominal haciendo presión hacia adentro y hacia arriba con movimientos rápidos y secos de forma rítmica y aplicando una fuerza siempre proporcional al tamaño del niño, pues para no ir a generar un trauma. Estos ciclos los vamos a repetir hasta que el niño expulse el cuerpo extraño o pues si el niño lastimosamente pasa a un estado de inconsciencia, pues vamos a pasar a la reanimación. El otro punto a nivel extrahospitalario para impactar en la prevención es evitar el síndrome de muerte súbita del lactante. Tener en cuenta que tiene una mortalidad que va desde el 40 hasta el 50% en niños de 1 mes al primer año de vida. Lo que podemos ver es que más de la mitad, aproximadamente la mitad, si presenta un síndrome de muerte súbita del lactante, va a presentar un evento de mortalidad. Entonces, ¿cómo lo podemos impactar? Bueno, favoreciendo o estimulando la lactancia materna, la cohabitación, pero sin colecho, dado que el colecho es un factor de riesgo para que se presente el síndrome de muerte súbita del lactante, y tener en cuenta que los padres fumadores también son un factor de riesgo para hacer cohabitación, dado que pueden incrementar incluso el síndrome de muerte súbita del lactante. Explicarle a los padres que la posición supino es la posición ideal para dormir el niño, que no se debe sobreabrigar, no usar almohadas o accesorios en la cama, que la cama sea de una superficie firme y el chupo no se sabe por qué mecanismo logra prevenir, pero sí se ha demostrado que previene el síndrome de muerte súbita del lactante al dormir.
Igual lo ideal es introducirlo cuando ya se haya instaurado la lactancia materna, porque pues es otro factor protector. La posición del niño en la cama debe ser en la parte inferior. Las sábanas deben estar perfectamente introducidas dentro de la cama y no se debe sobreabrigar al niño, no se debe cubrir la cara ni todas las extremidades. Y eso sí, ya está. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, doctora. Sí, doctora, muy bien. Muy bien, Carlitos, si quiere usted arranque, por favor, con las observaciones. Sí, señor. Bueno, pues me gustó la exposición, cómo la desarrolló, cómo se expresa también me gustó. Como es primera vez, mucho gusto. Mucho gusto. Pues es muy importante, como vemos, hacer pues un enfoque adecuado de la reanimación, pues porque todo ello va a depender del éxito de esta. Y como vemos, pues las posibilidades son pocas, pues hablando como en general, como en adultos, pero si hacemos las cosas bien, podemos tener éxito. Afortunadamente en pediatría, la mayoría de estas situaciones ocurren secundarias a problemas respiratorios. Y de ahí la importancia de, digamos, de esta parte básica de que hagamos las cosas bien. Medidas tan simples como posicionar la cabeza teniendo en cuenta, pues digamos, las diferencias anatómicas de la vida aérea de los niños que tienen pues el colapso, que teniendo en cuenta todas estas situaciones vamos a tener éxito. Siempre resaltar, todo resaltaste muy bien, la reanimación RCP de alta calidad, mantener frecuencias cardíacas entre 100 y 120 compresiones por minuto. Las compresiones deben ser 1/3 del diámetro AP, y eso también es muy importante, siempre permitir el retorno a la posición inicial del tórax para que se lleguen las cavidades. Y lo otro que siempre, o sea, aquí muy bonito y todo, pero cuando uno está en la práctica, uno, pues todo el mundo, pues, como las situaciones no son tan frecuentes, entonces es una situación de estrés, y si el personal no está entrenado, pues van a ver, se va a complicar la cosa porque no se va a respetar eso que mencionabas de disminuir las pausas. Entonces siempre resaltar, pues yo sé que van a ser en situaciones de estrés, hay que estar muy atento a disminuir las pausas. Muchas veces la gente se queda pensando, ay, ¿qué más hacemos? Y no continuamos con las compresiones. Entonces, pues quería resaltar esa parte. La RCP de alta calidad, siempre disminuir las pausas. Y tener en cuenta, pues, solamente todo eso, la vida de ellos, más ideas, el problema respiratorio. Mi aporte y... Gracias, Carlos. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Ok, bueno. El primer tema básicamente es los comentarios acerca de la presentación en su forma de la preparación y todo. Yo creo que ese en términos generales está muy bien. Ahora a las 11 pues, va a haber un componente muy importante de profundización, obviamente por el tema, pues que ya es reanimación avanzada. Esa es primera charla de Jimena y me parece que es una charla muy bien preparada y muy bien presentada. Entonces, felicitaciones, Jimena, estamos arrancando. Bien, siempre la recomendación, como yo le insistí en su charla de inducción, es profundizar en la fisiopatología. Respecto ya al tema en general, varias observaciones. Para mí la más importante es que el arresto cardíaco en pediatría, la doctora Laura Jimena lo dijo muy bien, es un evento muy exótico, muy poco frecuente. Al ser muy poco frecuente, ¿qué tiene esto de importancia? Es que la gente no está lo suficientemente preparada para los arrestos cardíacos, ni a nivel extrahospitalario, ni a nivel, a veces ni siquiera a nivel intrahospitalario. Por eso es muy importante los procesos de entrenamiento y de recertificación en los cursos de RCP, porque son vitales para poder uno hacer todos los tipos de actividades que hay que hacerlas de la mejor manera posible. Jimena ya dijo, solamente si usted
no hace una buena compresión o el ritmo no lo conserva, el flujo sanguíneo a nivel cerebral se va a ver comprometido de una forma importante. Entonces, hacer una muy buena reanimación es vital y por eso, pues, la invitación a todo el equipo médico es que tenemos que estar haciendo cursos de reanimación cada 2 años, son la secuencialidad para las personas que no están trabajando constantemente en unidades de cuidado intensivo. Bueno, eso respecto a eso, o sea, la importancia del entrenamiento. Lo otro es para mí, cuando se habla de arresto en pediatría, voy a decir algo que pues usualmente yo siempre digo cosas que a la gente no le gusta, pero es un fracaso. Y es un fracaso de la medicina, porque un niño tiene la bondad de irnos avisando desde el punto de vista clínico, semiológico y de signología clínica. El paciente nos está avisando que se está comprometiendo. El arresto cardíaco en pediatría súbito es extremadamente raro, extremadamente raro. Por ahí habló la doctora Jimena de unas cifras muy bajas de los ritmos defibrilables. Y la verdad es que son muy, muy escasos aquellos y obviamente tienen que ver con algunos problemas congénitos de QT prolongado, de Parkinson-White, bueno, trastornos del ritmo que son extremadamente raros. Lo frecuente, lo cual se van a enfrentar ustedes muy frecuentemente, los médicos generales, los pediatras generales, son pacientes que son el arresto cardíaco secundario, un proceso hipóxico, que puede ser o no necesariamente pulmonar, Entonces, en esto, cuando yo hablo del tema fracaso en medicina, es ¿por qué? O porque la familia lo ha traído muy tardío, o el sistema de salud le ha dado tantas vueltas que cuando llega el servicio de urgencia es extremadamente tardío, o en urgencias o en las diferentes instancias hospitalarias no han identificado de una forma precoz, ¿sí?, los hallazgos o los signos clínicos. El niño comienza a tener inicialmente taquicardia, aumento del trabajo respiratorio, trastorno del sensorio, y por eso siempre hacemos énfasis en que el artículo del triángulo de la evaluación pediátrica, o esa charla que hay por ahí en el site o en el YouTube del canal del servicio de urgencias de evaluación en pediatría, es tan importante para todos los médicos generales, poder identificar precozmente los signos de que el paciente está comprometiendo la apariencia, el trabajo respiratorio, la perfusión a piel. Porque si nosotros lo identificamos rápidamente y precozmente, hacemos intervenciones. El arresto cardíaco como tal es un fracaso. ¿Por qué? Porque ya es apagar el incendio que se incendió, sí, que se dio, porque no identificamos ese proceso hipóxico que se fue impactando, y ya pues cuando ya el niño grita, y cuando grita, ¿qué es? Apaguen el incendio, es el niño en paro. Entonces, para ese momento de paro, pues hay que entrenarse adecuadamente en los cursos. Pero lo más importante es prevenirse. ¿Y cómo se previene? Aprendiendo muy claramente los signos de hipoxia de un paciente y poderlos identificar precozmente. Y eso, pues, denota que es trabajo, dedicación, evaluación, ¿sí?, de identificar al paciente y las potenciales causas que llevan a esa hipoxia, que esa hipoxia se sostenga y que lleve posteriormente al paro. Entonces, vital para todo esto es la prevención. Y la prevención, ya lo dijo en algunos elementos la doctora Jimena, tanto de cuerpo extraño, de posiciones, de dormida, etcétera, etcétera. Y lo otro es la educación. Todos los recién nacidos prematuros, todos los niños que tengan algún compromiso de base, los padres deben de recibir un curso de reanimación cardiopulmonar básico, esencial para esos papitos que tienen los niños que tengan algunos compromisos de clase broncopulmonar, cardiopatías. Esos papás tienen que irse a una institución de salud con un curso básico de reanimación cardiopulmonar. Es educar. Nosotros tenemos como médicos la responsabilidad de educar y prevenir que los pacientes se nos comprometan. ¿Por qué? Porque es que la doctora también lo dijo, los resultados neurológicos, doctores, sí, a veces la gran mayoría de los pacientes que se reaniman por fuera, y aún un porcentaje muy, muy grande que supera el 50% intrahospitalarios, van a quedar con problemas neurológicos. Y entonces, ¿qué nos ganamos nosotros como médicos entregando niños neurológicos, niños comprometidos neurológicamente a las familias, a la sociedad? Si nosotros podemos prevenir eso, pues realmente estamos impactando en los resultados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es
sabiendo, aprendiendo a identificar los signos de hipoxia, ¿sí? Para poderlos intervenir adecuadamente y oportunamente, porque en las mejores manos los resultados neurológicos son muy, muy deficientes. Yo creo que profundizamos más en la siguiente charla, probablemente algún tipo de intervenciones de manejo de la vía aérea, en la charla del doctor Alejandro que tenemos en 11. No sé si hay preguntas de los estudiantes o si no dejamos y a las 11 continuamos. ¿Aló? ¿Me oyen? Parece, Doc, que no hay preguntas de los Ok, listo. Entonces seguimos en esa hora a las 11 de la mañana con Alejandro. Muy bien, Jiménez. Bueno, pues. Qué pena, es que tenía cerrado el micrófono, tenía la